Hola, hola, buenos días. Hola, maestro, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué Oh, dice, profe? Buen día, buen día. buenos días, ¿cómo estamos? Todos bien, todos bien. Eso le... Del 1 al 10, ¿qué tan aburrido creen que es aprender sobre valores? Yo digo que eso es la base fundamental, maestro. Ok, a ver, cuéntame más. ¿Cómo debería de ser esa enseñanza? Dianita, Pues yo pienso que no es aburrido porque es algo que nos guía a cada persona, nos permite pues estar Profe, bien. buen día. Por motivos del trabajo lo abandono. listo, listo. Te escucho, Dianita. Pues como dijo el compañero, que es algo fundamental, es algo importante, que nos ayuda a guiar nuestra conducta, mm, orientarnos para fomentar pues los valores para tener un entorno sano, ¿no? Ok, bueno, les voy a poner un video, dame un segundo. Bueno, dos. Vamos a empezar primero con uno sobre cómo a veces las guías, a veces aquellos que fungimos como facilitadores, tenemos un tema ahí que no termina por cuajar. El tema acá es qué tanto puedo guiar con base en qué, ¿no? Porque pues puede haber un guía y el camino se torna aburrido, pero ¿qué pasa cuando a través del aprendizaje puedes cambiar la manera de pensar? Vamos a verla, ¿va? Y la vamos a comentar. Mira, 18 de febrero. Y dice, ¿tienes 18 minutos nada más, Ramón? Digo, 18 minutos, Paco. Y hoy pienso, y hace 30 años que cumplí 18 años. Brutal, 18. Y ahora estaba intentando pensar en mis 18 años. Y me pongo en casa a buscar fotos mías de 18 años y no las he traído. Digo, ¿cómo íbamos vestidos así en los 80? Es impresionante. Digo, no la enseño. Pero pensando en los 18, estaba a punto de entrar en la universidad. Nadie me dijo que el mundo necesita gente que ame lo que hace. Y hice derecho, que ni lo amaba ni lo he hecho nunca. O sea, no he ejercido. Y en cambio, pensando más, y además, la universidad además, creo que me dejó poca huella, ni tatuaje, ni cicatrices. Pasó por mí, muy poco. Pero pensando en los 18, intentando hacer memoria de qué pasaba en mi vida en esa época, yo sí amo tantas cosas, soy muy disfrutón, amo muchas cosas y amo el cine. Y me pongo a mirar las películas de ese año para recordar mis 18 y resulta que ganó un premio, era la película del año de Memorias de África. Fíjate tú cómo ha cambiado la cosa. Pero es que el mismo año, en 1985, se estrena Regreso al Futuro. Así que cuando veníamos a hablar del futuro, digo, perfecto, Ramón, porque para mirar al futuro, para tener perspectiva, hay que hacer retrospectiva, hay que hacer memoria. Entonces dije, pues perfecto, exacto. Y fijaros, si es curioso que además Regreso al Futuro estaba nominada a los Oscars como mejor guión, como si el futuro se pudiera guionizar. Y además estaba nominada también la mejor canción, que se llamaba la canción The Power of Love,
el poder del amor. Y yo amo también muchísimo la música. Y me gusta mucho, pero claro, yo la música la escuchaba en esta época así, con el boliví como vosotros algunos, no os hagáis los jóvenes. Y escuchaba la música en estas cintas de cassette. Y ese año, la canción que lo petó, que ganó el Grammy a la mejor canción, ¿sabéis cuál era? We are the world, we are the children. O sea, we are the world. Sí, sí, esa misma. ¿Vale? Bueno, pues We Are the World me gusta, porque hoy el mundo ha cambiado. El mundo es otro. El mundo es tuyo, el mundo es nuestro, pero para mí es que el mundo va a paso agigantado, rápido. Es difícil de entender, es muy complejo y además difícil de interpretar. A mí me maravilla. Y en este cambio, fijaros, la música ha cambiado, el cine ha cambiado, pero creo que la educación ha cambiado poquísimo. Es más, si volviera a lo mejor hoy a una clase de Derecho, ¿creéis que sería muy diferente a la mía de hace 30 años? No. Y entonces, creo que lo que está ocurriendo ahora es que la información va rapidísima. El tiempo sigue su curso y el conocimiento se está quedando, clac, paradito. Yo creo que estamos mucha información, por eso hay que hacerlo las cosas completamente diferentes. Mira, para mí es muy complejo que la educación, además, y complejo y paradójico que la educación haya cambiado tan poco, porque para mí aprender siempre es cambiar. Si yo no cambio mi manera de enfocar las cosas, si no cambio mi manera de hacer las cosas, o si no cambio mi comportamiento, no he aprendido. Para mí aprender es siempre cambiar. Entonces la educación, ¿por qué cambia tan poco? Yo digo, ¿pero por qué cambia tan poco? Me sorprende. Sigue siendo muy tradicional y yo ambiciono que haya cambios, porque para que haya un mejor futuro, tiene que haber una mejor educación. Eso es el futuro. Por eso, cuando pienso en la educación que yo me gusta, soy docente porque yo amo muchas cosas y una de las que amo es aprender. Amo aprender. Y además, amar y aprender son dos verbos que tienes tú que querer. Tú tienes que querer amar y que querer aprender. No te lo puede imponer nadie. ¿Vale? Me encanta. Y precisamente porque amo aprender, estoy convencido que amo enseñar. Llevo ya 25 años, he hecho muchas cosas, pero de las que más he seguido haciendo durante toda mi trayectoria es compartir conocimiento, enseñar. Que a mí ya no me interesa enseñar, yo no vengo a enseñar nada. Vengo a que otros aprendan, como yo les digo a los alumnos muchas veces. A mí me da igual lo que yo os cuente. Lo interesante es lo que vosotros aprendáis. Eso es lo que os hace grande. Por eso creo que las clases hoy deberían de ser otras. Para mí las aulas son esto. O sea, diferentes, con diferentes tipos de personas, cada uno con sus expectativas, sus anhelos, sus conocimientos previos, sus sueños distintos. Pero además, creo que todavía necesita avanzar más la educación. ¿Por qué? Porque seguimos poniendo estas sillas que son todas iguales, ¿los veis? Pero estoy aquí cada uno de su padre y de su madre además. Y siguen poniendo mirándola a alguien, como si yo fuese un mero receptor de la información. A ver qué me va a contar este. Y yo creo que en las aulas, la educación, debería de haber más sillas de estas, para que la gente construya su silla. Porque para mí aprender es construir tu propio conocimiento. Eso es aprender. Y yo paso ya de receptores, de que la gente se siente y ponga su mandito, ¿me gusta esto? ¿No me gusta? No, necesitamos más implicación. Necesito una palabra que amo ahora también, que es caórdico. Los sistemas caórdicos, caos y orden. Así me gustan las clases. Tiene que haber caos, porque el caos es inherente a la libertad, a la autonomía, a la confianza. Y tiene que haber orden, porque tiene que haber un objetivo, tiene que haber propósitos. Pero necesito que sea mucho más caótica. Necesito espacios educativos en los que haya muchísimos, en los que se experimente, en los que vengamos a descubrir cosas, a reconocernos y a descubrir cosas de nosotros mismos también, por supuesto. Y además a generar conocimiento, a conectar. Eso es un aula, conectar con otras personas. Por eso, ¿qué pasa hoy en día? Que la mayoría de los alumnos le preguntan y lo que se quieren es ir. Tan aburrido. Es que se aburren. Es que le pregunto y dice que yo me aburro, Ramón. Es que hay una crisis, hay muchas crisis, pero una para mí de las más importantes es la crisis de sentido en la educación. La gente va a estudiar por un título, no sabe para qué. Dice, ¿y esto para qué lo quiero yo? Digo, porque te hace falta el título. Dice, ya. Pero si no, no vendrían. ¿Por qué no le hace falta? Por eso yo digo, por favor, no me aburras. Mira, para mí aburrirse es una cosa súper personal. Una elección. Yo me aburro, pero cuando a mí me dé la gana. Yo no soporto que me aburra nadie ya. ¿Sabes? ¿Qué paso de que me aburra nadie? Es que me levanto y me voy. Entonces, no quiero que me aburran. Y yo me niego a aburrir a nadie.
Me niego a aburrir. La educación no puede ser aburrida jamás. Para mí es el espacio más pleno para hacer más cosas. Por eso hay un problema ahora mismo en la educación, que digo, que estamos aquí. Mucha de la educación, a mí me encanta también bailar, y muchos de los profesores están con este ritmito. Anti-washi, ¿lo veis? Como bailando para la sociedad del siglo XXI y del futuro. Digo, pero Dios mía, es que hay falta de sintonía con el alumnado. Es que no conectamos con ellos. No estamos en la actualidad. Para mí la conexión con ellos es hablar en un lenguaje que nos permita conectar, interactuar. Por eso mucha de la educación actualmente es esta. Y yo necesito meterle más ritmito. Necesito esto. Es el mismo paso, ¿lo veis? Es el mismo paso. Clac. Solo que la ha puesto siglo XXI. Sencillo, ¿verdad? Pero no, estamos todavía bailando como si fuéramos... Claro, los chavales deben bailar y dicen, ¿qué está haciendo? Se aburren, claro. Por eso tengo claro que hoy muchas de las clases son bla, 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 me cuenta, y me aburre igualmente. Menos hablar, más escuchar y sobre todo algo que es lo que yo quería hoy compartir. Y más, que te dice que me asombre, que me maraville. Yo quiero Para mí, para aprender, me hacen falta ¿Y sabéis qué pasa? Que estamos perdiendo la capacidad de sorprender. A mí ya no me sorprende casi nada. Vemos la tele y dices, bueno, pues nada, otro que está robando. ¿Qué te sorprende nada, sabes? No te sorprenden tan pocas cosas que estamos perdiendo la capacidad principal para aprender, que es sorprenderte. Porque cuando hay sorpresa, hay curiosidad. Cuando hay curiosidad, hay deseo. Porque hay estímulo, hay voluntad de saber. Y por tanto, hay acción. Por tanto, va a haber motivos y se va a aprender. Es que para mí, sorprender es la primera pieza. Por eso yo vengo con una palabra que me he inventado yo hoy, que es sorprendizaje. Me encanta. La tengo que patentar antes de que me la quitéis. Yo creo más ahora en la necesidad de que haya sorprendizaje. Y fijaros, sí, porque es que para aprender hay que sorprenderse. Es la única manera ya para comenzar como estímulo. Y fijaros, si voy al diccionario, yo tengo eso, soy mucho de ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua, tengo esas cosillas. Y dice sorprender, viene del francés y viene surprender. Y prender me encanta, porque para mí es eso, hay que prender a la gente, la tienes que agarrar. A mí me tienen que mover, ¿sabes? Me tienes que coger. Y fijaros que el verbo prender acaba aprender, sorprender, emprender, comprender. Todo es emprender. Pero hay algunos profesores que también utilizan uno. Reprender, reñir. ¿Vale? Pero fijaros, el diccionario dice 3 acepciones, que es pillar desprevenido, conmover, suspender o maravillar con algo imprevisto, raro o incomprensible y descubrir lo que alguien ocultaba o disimulaba. Me gusta, son 3 acepciones. Dice, pues hay que pillar desprevenido, hay que conmover y hay que descubrir. Pero yo como leo el diccionario, pero me gusta luego hacer las cosas mías, voy a deciros los 3 roles para el futuro de lo que debe de ser un buen sistema educativo. Y para mí tienen que ser 3 papeles. Tú tienes que empujar, yo soy un empujador, soy un donante y soy un agitador. Os lo cuento rapidito. Hoy el sistema está basado en aprobar. La gente aprobar. Y yo le digo a los alumnos, menos aprobar y más aprobar. Que es a lo que se viene cuando se aprende. Tú vienes a aprobar y a sorprenderte de lo que eres capaz de hacer y de quién eres capaz de llegar a ser. Eso es probar. Y yo digo a los alumnos, ¿tú qué vienes a probar? Por mí está aprobado, vete ya. Digo, yo pensaba que tú venías a aprender y por tanto pensaba que venías a probar cosas. Eso es aprender, retarte. Y entonces, claro, el sistema educativo nos está obligando a aprobar nada más y no a probar. Es bueno, ¿verdad? Es mío también, fijaros. Pero claro, no probamos porque tenemos miedo. Y dice Apollinaire, acérquense al borde. No podemos, tenemos miedo. Acérquense al borde. No podemos, nos caeremos. Acérquense al borde. Y se acercaron y él los empujó y volaron. Me encanta. Yo a los alumnos les digo, es que yo te quiero empujar, es que yo no tengo que enseñarte nada. Yo solo te quiero empujar, tío, para que te tires, ¿sabes? Y hay gente que vuela, ¿eh? Mira. O sea, que lo intenta, por lo menos que lo intenta. Pero bueno, sobre todo hay que tirarse. Porque cuando uno se tira, se moja. Y yo digo, eso es aprender, tirarte, arriesgarte. Y cuando te tiras, hay veces que te aparece un tiburón que no te ha salido y te ha pegado 3 bocados. Yo llevo una jarta de bocados. ¿Os los enseño? Nah. Pero llevo bocados, porque no te ha salido. Pero hay veces que te tiras y aparece una sirena que dice, qué arte, qué bien. Pero Walt Disney, afortunadamente congelado,
Nos hizo creer que todo iba a ser la vida sirena, y no, vida mía. Hace falta sirena, pero también hay muchos tiburones en la vida. Hay tiburones. Pero claro, yo digo, las sirenas están ahí para encontrarlas, eso está estupendo, ¿vale? Pero claro, muchas veces cuando digo a alguno que se tiene, me dicen, no, no, no. Y yo digo, pon ahí grande no, pon ahí grande no. Que me encanta, porque es tener una palabra que también existe en el diccionario, que es tener voluntad. Voluntad es lo contrario a voluntad, es el acto de no querer. Y hay gente que digo, tú no quieres, yo no puedo hacer más nada. Cuando quieras, te espero. Entonces, yo a muchos alumnos les pongo no, le pongo una W. Le digo, now, hazlo, ahora. Así que este es el reloj que yo digo que tendría que haber en las universidades, en los colegios. ¿Qué hora es? Las now and now. ¿Qué hora es? Las now menos now. Hazlo ahora. ¿Sabes? Claro. Pero ese es el primer rol, empujador. El segundo, donante. Donante. A mí tú me tienes ya que conmover, como decía el diccionario, conmover. Y nunca me ha gustado la expresión de la sangre, la letra con sangre entra. ¿Qué dice hoy? La letra con sangre entra. La letra entra cuando le pones sangre, que eso es distinto. Y para mí es una cuestión de actitud, la docencia. Actitud de los docentes, de los profesores, de los maestros. Me gusta mucho la palabra maestro. Y claro, para mí es un ejercicio de regar sangre, de llevar sangre a borbotones. Pero es que yo pincho a mucha gente, como yo le digo, es que te pincho a ti, vida mía, y me sale a Wishy de limón. Es que no tiene sangre gorda, coño. Sangre. ¿No? Entonces me gusta la actitud, el tener esa pasión, que digo, yo es que quiero saber más de lo que le gusta a este. Porque es que me está flipando, me ha agarrado. Y yo digo, es que quiero saber. Por eso creo que es un ejercicio de que te riegue la sangre por tu cuerpo. Y que a mí me tiene que tocar aquí, aquí y aquí. Si no, no me interesa. Me tiene que mover, me tiene que hacer pensar, me tiene que conmover, porque me tiene que emocionar y me tiene que tocar aquí, me tiene que remover. Provocar. Eso también es mío y también es buenísimo. Mover, conmover y remover, ¿vale? Es que si no, no está, muchas veces está en ideas, pero hacen falta ideas, pero me tiene que tocar y me tiene que provocar. Yo no soporto que me digan que se han aburrido. ¿Sabéis? Muchos alumnos es que te cuentan, Ramón, ¿sabes qué pasa? Que yo entro en el aula y en el 85% de las clases ya sé lo que va a pasar. Flipante, ¿eh? O sea, ¿eso cómo podemos consentirlo? O como me dice un compañero de la universidad, todavía un profesor, yo llevo 20 años aquí, Ramón, y yo digo, no, vida mía, tú llevas uno fotocopiado por 19, porque eso siempre lo mismo, ¿sabes? Yo que va a llevar 20, lleva uno fotocopiado por 19. Vale. Por eso hace falta regar, hace falta transmitir transfusión. Y problema, que mucha de la educación actual está anestesiando. Y yo no quiero un anestesista, quiero donantes de sangre. ¿Vale? Y el tercer rol, empujador, donante, y el tercero es agitador, remover, lo que decía del remover. Y hace falta esto. Esta es la herramienta que hay que llevar para educar. Porque yo muchas veces le digo a los alumnos, mira, ojo, tened cuidadito que te estoy viendo el huevo. Callé, como en huevo, está huevado. Que le veo el chorreón del huevo. ¿Sabéis? ¿Me explico? Y digo, es que esto es un peligro, te estoy viendo. Y hay profesores de sistema educativo que lo que estamos haciendo, en vez de agitarle el huevo, lo que le estamos llevando es pan rallado. Y lo estamos convirtiendo en empanado. Están empanados. Claro, pero lo estamos haciendo entre todos porque hay gente buenísima, con unos talentos espectaculares. Solo hace falta la tercera figura de un buen rol del siglo XXI, de un buen rol de un docente, que es agitarlos, batir los huevos, batir y debatir. Eso es una clase. Debatir, hablar, porque se aprende conversando. Eso se aprende. Y no escuchando uno que viene, no como a mí. ¿Vale? Conversando, se aprende conversando. Entonces, yo digo que hay que batir los huevos mucho. Hay gente a la que hace falta mucho. Dice, uy, este viene con el huevo chorreando. ¿Vale? Por eso, cuando uno debate, y cuando hay un buen debate, los huevos los hay de diferentes colores. Hay tanta variedad, tantas alternativas, que para mí eso es lo que hace interesante la educación. No es tu verdad, es todas las opciones que hay. Así que esos son para mí los tres roles. Empujador, donante y batidora o agitador. Y si agito, yo digo, hay un máster que hace falta que eche de menos. El máster en el arte de observar. Paso de los másteres que hay en la universidad. La mayoría son malísimos. Y doy clases en los másteres. Yo
quiero uno en el arte de observar, de contemplar, de maravillarte, de admirar, de inspirarte. Eso es para mí un máster, de aprender a mirar. Y yo, dice, la universidad te enseña toda la vida que no copies. Y yo digo al alumno, copia todo lo que podáis. Yo soy mucho de copiar y de robar, es lo que tengo. Pero es que, sí. Si es que copiamos una barbaridad de cosas, pues que no copiáis nadie nada. Sois todos muy originales. Pues copiamos. Y yo digo copia, pero copia del bueno. Ese es tu arte, copia del bueno. Coge sus ideas, hazlas tuyas, interiorízalas y llévalas donde tú quieras. Para mí eso es lo interesante, me da igual de dónde traigan las ideas. Por eso, sé muy observador, mira para todas partes y ten la ventaja de que pueda haber de pronto serendipia, que es una palabra también que la incluyó el diccionario en el último año, en la última edición. Serendipia, que es el hallazgo afortunado de manera inesperada. Cuando miras, llegan las cosas de forma inesperada, como el futuro, que es inesperado y nos está esperando detrás de esta puerta. Detrás de esta puerta que hay que abrir, porque cuando uno abre, aparecerán las estrellas fugaces, los sueños. Qué bonito. Así que lo mejor está aún por llegar. Yo solo digo una cosa, que yo no me gusta la frase de la vida te sorprenderá, que el futuro te sorprenda. Yo quiero sorprender al futuro, yo quiero sorprender a la vida, quiero sorprenderme a mí y quiero sorprender a otros. Así que muchas gracias y eso era todo. Gracias. ¿Cómo te sorprendería, Diana? ¿O cómo nos podría sorprender una buena clase de ética, por ejemplo? ¿Crees que marcaría la diferencia? ¿O crees que la diferencia la marcaría los actos? Hola, hola, ¿andas por aquí, Dianita? Sí, profe. ¿Cómo crees que nos marcaría una buena clase de ética, con la palabra o con el acto? Yo creo que con las acciones, con los actos. Cuéntame más. Bueno, eh, es como que pasar de la educación tradicional, que es solo escuchar, 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 a vivirla, ¿no? A sentirla, a, a que nos ayude a analizar, a crecer, Ajá. a aprender. Mira, te voy a poner, dame un segundo. Es más cortita, ¿eh? Porque podemos tener toda la ética profesional del mundo, pero ¿qué pasa si no sabemos distinguir entre ética y persona? Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a este espectáculo que la verdad es que me tiene bastante impresionado. Tengo que decir a Bumenú que lo siento mucho, que tiene que ensayar un poco lo de mi apellido, que no es fácil, pero que se puede conseguir. Goiri González, porque vives en dos partes. Bueno, en todo caso, la verdad es que cuando estaba preparando esta presentación, estuve pensando en mis tiempos de la universidad, en la Universidad de Deusto, en la Comercial de Deusto, que la verdad es que fueron años extraordinariamente felices para mí. Y recordaba cómo básicamente puedes dividir la formación que recibes en una universidad, la puedes dividir en dos grandes capítulos, ¿no? Por un lado tienes el aspecto académico y por otro lado tienes el aspecto humanista,
relacionado con los principios, relacionado con los valores. Y recordaba cómo en aquellos tiempos en los que estaba en la comercial, para mí pues, los temas académicos eran absolutamente fundamentales. Estaba totalmente obsesionado por entender bien las finanzas, incluso la programación lineal me encantaba y desde luego el marketing me apasionaba y ver todas esas técnicas. Creía que eso era muy importante y lo era realmente. Me daba mucha seguridad para dar el salto al mundo laboral. Y de hecho, cuando entré en el mundo laboral, todas esas técnicas me sirvieron en una primera etapa de forma muy importante. Bueno, han servido siempre, porque aunque luego han cambiado de forma extraordinaria, siempre es bueno tener esa visión global por aquello de que a los generales se les sigue si se les entiende que saben las técnicas militares. Pero a medida que pasa el tiempo te das cuenta que siendo eso relevante, el segundo aspecto, el aspecto de los principios, el aspecto de los valores, va adquiriendo mayor importancia. Porque a medida que va evolucionando tu carrera profesional, pues es cada vez más importante entender cuál es tu papel en la sostenibilidad de un proyecto, de una empresa, cuál es tu relación con los grupos de interés o los stakeholders, qué relación tienes que tener con la gente, con tus equipos, con la gente que trabaja contigo, o qué comportamientos tienes que tener tú en ese entorno. Y eso, como os digo, va creciendo en importancia a medida que va evolucionando tu vida profesional. Como consecuencia, y por hacer un resumen muy grosero, yo creo que la experiencia me dice que aquellas cosas académicas que yo les daba tanta importancia, realmente la tenían, pero con el paso del tiempo han cambiado de forma radical. Incluso la contabilidad, que yo creía que estaba pues, escrita en piedra, ha cambiado de forma extraordinaria. Y sin embargo, aquellos principios y aquellos valores que me enseñaron en Deusto son los que realmente me han ayudado a manejar mi vida profesional. Me han ayudado a entender mi papel en la empresa, son los que me han ayudado, en definitiva, a entender mis relaciones en el mundo empresarial. Con esto no quiero decir que los haya seguido siempre, porque la consistencia está muy lejos de la capacidad humana. Pero, desde luego, me han ayudado, como os decía, en toda esta vida profesional, en esta larga vida profesional que he llevado. Esa es la razón por la cual a los principios y a los valores yo le doy tanta importancia. Esa es la razón por la cual quería compartir con vosotros algunas experiencias desde esa perspectiva. Y para compartir esas experiencias me gustaría comenzar compartiendo con vosotros una preocupación que tengo en los últimos años. Y voy a ejemplificarlo en el mundo de la gran empresa. Estoy viendo crecientemente que cuando uno trabaja en una gran empresa, piensas en un gran banco, por ejemplo. Pues llegas a la conclusión de que el banco, la empresa es tan grande, los balances son tan enormes, en un banco hay tantas oficinas, tantas personas, que un individuo puede llegar a la conclusión de que realmente, bueno, es irrelevante lo que él haga, que su aportación al proyecto es irrelevante. ¿Qué más da que le sonría o deje de sonreír al cliente? Si mi aportación, mi influencia sobre el proyecto global no vale nada. Ese tipo de actitudes son muy peligrosas, porque ese tipo de actitudes te llevan a la irresponsabilidad personal. ¿Eso qué significa? Que cuando hay problemas no te consideras concernido. Piensas que alguien, tu jefe o alguien, lo solucionará. Y si eso es así, en definitiva, lo que te hace, de alguna manera, es ser un espectador de tu vida. En lugar de actor, te hace un espectador. Te hace un sujeto, digamos, de derechos y no de obligaciones. Te conduce al fatalismo. El fatalismo es extraordinario, es fenomenal para la autojustificación, pero es letal para la acción. Una sociedad sana, un proyecto personal sano, parte de la base de que el futuro no está escrito. El futuro depende de nosotros y depende de nuestros compromisos. Parte de la base que el futuro no depende de fuerzas inescrutables. Y para luchar contra el fatalismo, yo creo que hay dos recetas muy relevantes. La primera es tener muy claro que la realidad es perfectible. La realidad es perfectible y merece la pena luchar por transformarla. El segundo elemento es que dentro de ese contexto tenemos que manejarnos por un espíritu de superación. El espíritu de superación es todo lo contrario a la autocomplacencia. La autocomplacencia es muy cómoda en el corto plazo, pero te esteriliza en el medio y largo plazo. El espíritu de superación, en definitiva, lo que persigue, en el campo que queráis,
tenéis que elegir el campo. Por supuesto, cada uno tiene su curva de utilidad. El espíritu de superación lo que tiene que aspirar es a la excelencia, sabiendo que nunca vas a conseguir la excelencia. El día que pienses que has conseguido la excelencia, te estás deslizando hacia la mediocridad. Y ese espíritu de superación, que como digo es todo lo contrario a la autocomplacencia, debe perseguir una motivación y una movilización. No se puede convertir en algo inhibidor. Y me explico. Cuando uno está buscando la excelencia o en este espíritu de superación, por supuesto las cosas te van a salir a veces mal. No siempre salen las cosas bien. Y lo que tienes que aplicar es el espíritu deportivo. Tienes que ser como un deportista, como un saltador de altura. Salta y si no lo consigue no te entra la depresión, simplemente vuelves a entrenar para intentar hacerlo mejor la siguiente vez. Es más que inhibidor, lo que tiene que ser es movilizador. ¿Movilizador desde qué punto de vista? Movilizador desde el punto de vista de implementación, porque solo la implementación transforma la realidad. Yo no recomiendo que seáis esas personas que no implementan, que se quedan fuera, que son críticos y que están permanentemente criticando sin transformar en absoluto la realidad. Porque eso, en el corto plazo, está muy bien, pero en el medio plazo os conduce a la melancolía, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Cuando os incorporáis al mundo del trabajo, la actividad laboral se hace en equipos, siempre se hace en equipos. Y hacer la actividad laboral en equipos cada vez va a ser crecientemente importante. Lo está siendo ya y lo va a ser mucho más en el futuro. Porque la transversalidad es absolutamente clara. Ningún proyecto normalmente puede hacerse desde una única disciplina. Muchas disciplinas tienen que intervenir y antes se ha comentado ese tema. Esto es todo lo contrario, por supuesto, al concepto de silos y es absolutamente contrario a esas actitudes primadonistas. Porque el espíritu de equipo es lo que tiene que predominar en tu entrada en el trabajo. Y eso significa lealtad. Y lealtad significa que tienes los objetivos, que tienes que vivir los objetivos del grupo. No se puede ser la típica persona que quiere conseguir sus objetivos individuales y el que venga por detrás que arde. Porque eso es una falta de lealtad que crea problemas en el medio y largo plazo. El equipo tiene que partir de la base del mestizaje, de tener diferentes ideas. Y eso es una cosa muy importante. El hecho de que tengamos diferentes ideas es absolutamente fundamental y lo tenemos que regar todos los días, porque la alternativa es el pensamiento único. El pensamiento único es letal, absolutamente letal para el desarrollo de un proyecto. Por tanto, como decía, en definitiva, este afán de superación que tiene su base en la responsabilidad individual y que se desarrolla en un ambiente de trabajo de equipo, tiene que basarse en unos valores y en unos principios. Y eso es predicable de un proyecto personal y de un proyecto empresarial. En un proyecto empresarial, yo siempre he tenido muy claro que para su sostenibilidad es absolutamente fundamental que se base en unos principios y en unos valores claros y claves. Y eso es así, porque estos principios y estos valores tienen que formar parte de la definición de la estrategia. No pueden ser limitaciones, cosas que te limiten en la definición de la estrategia, sino tiene que incorporarse a ella. Es más, a mí expresiones como que hay que ser éticos porque es rentable, realmente me sublevan. Porque eso es como consecuencia, esas expresiones, en definitiva, son consecuencia de unos principios consecuencialistas que mercantilizan la ética. Y la ética no puede ser mercantilizada. A mí me parece que en una empresa que no tiene claro este tipo de cuestiones, los valores y los principios, esto te lleva a contradicciones muy importantes. Y eso lo vimos en la crisis del año 2008 y en el año 2009. Pero de la misma forma que os decía que es predicable esto de un proyecto empresarial, esto es predicable absolutamente también desde nuestra vida personal. Y desde esa perspectiva, os comentaba anteriormente que mi educación, la educación de muchos de vosotros que estoy recibiendo en Deusto, los principios y valores que estoy recibiendo en Deusto han sido fundamentales en mi vida para conducirme en este mundo empresarial. Y también han sido fundamentales en la relación con otros.
Mirad, en la vida empresarial, cuando vas adquiriendo nuevas responsabilidades, llega un momento en que tienes responsabilidad de equipos, responsabilidad de gente que trabaja contigo. Yo creo que es lo más importante. Lo más importante de la vida profesional es cuando das ese cambio, porque estás hablando de personas y eso es el elemento absolutamente fundamental. Y también aquí me gustaría compartir con vosotros 3 o 4 ideas que creo que son importantes. Cuando tengáis equipos, la motivación es fundamental. Y la motivación se basa en 2 cuestiones. En primer lugar, en la cercanía. Siempre digo, solo se puede motivar desde la cercanía. En una gran empresa, un speech más o menos importante, más o menos inspirador del presidente cada 6 meses no vale para nada. La cercanía es lo que genera motivación. Y esa cercanía tiene que pretender saber qué es lo que piensa, cuál es la curva de utilidad de las personas que trabajan contigo. Vamos a parar aquí, ¿no? ¿Qué sería más importante, Diana, la persona o lo que hace a la persona? ¿De qué nos serviría? Perdón, ¿eh? ¿Mande? No, dime, te escucho. Yo pienso que lo que hace la persona, ¿Por qué? porque es algo que pues, nos puede ayudar a transformar, a motivar, a construir una sociedad diferente, un entorno diferente. Yo creo que igual lo que hace la persona, porque lo que hace determina sus valores, sus principios, ¿no? Y cómo lo hace todavía habla un poco más de él.